Bueno, amigas y amigos, hoy voy a hablar de si el psicópata es predecible o impredecible. Es un tema que me ha sugerido un suscriptor del canal y bueno, es una parte más de toda esta serie de vídeos en los que intento desgranar, desmenuzar poco a poco todas las características, todos los rasgos del psicópata. Pues lo he agrupado todo en una lista de reproducción para poder llegar a entender cómo es su forma de ser, que no es fácil. El psicópata es fácil de entender en la teoría, o sea, conceptualmente no es difícil entender cómo es, pero en la práctica, en el acto, es muy difícil. Tenemos un primer problema, y es que el psicópata integrado, que son cientos de miles, si no millones en cada país, es una persona que se mueve en la zona gris. Parece lo que no es, y lo que realmente es cuesta mucho de creer. Y eso es un problema porque lo que tú no crees no lo puedes detectar. Está fuera de tu realidad. Está fuera del alcance de tu comprensión. Y eso lo convierte en indetectable, impredecible hasta que es tarde. El análisis normalmente lo hacemos a posteriori. Hoy voy a hablar del psicópata integrado, que es la mayoría. Son cientos de miles, si no millones, en cada país. Y no del trastorno antisocial de la personalidad, que a veces es la misma persona. O sea, puede haber personas que cumplen los criterios, los rasgos de ambos, psicopatía, trastorno antisocial. Pero normalmente no. Aunque algunos rasgos son iguales, coinciden. Pero el antisocial, yo lo llamo así para abreviar, es una persona que ya tiene un aura de falsedad, de maldad, es más burdo, un aura de violencia, lo intuyes. Entonces puedes predecir que nada bueno sale de él. O sea, interactuar con esta persona no es agradable, eso ya te avisa. Otra cosa que es impredecible en las consecuencias de sus actos, porque puede tener reacciones de tal violencia que son desproporcionadas a la provocación o al objetivo final. O sea, en ese sentido es el único en el que son impredecibles y en el que se meten en situaciones absurdas también. Se ponen en peligro ellos y a los demás. Pero en general el antisocial, la persona con trastorno antisocial de la personalidad, esta persona es un poco burda. Tú ya ves venir y dices, hostia, peligro. En cambio, con el psicópata integrado es al revés. De hecho, hay muchas personas que conviven con ellos durante años y nunca llegan a saber cómo son. O sea, te dicen, no, es una persona muy especial, problemático, bueno, siempre se mete en líos, el pobre, siempre tiene situaciones raras, conflictos, o es una persona muy simpática, pero me provoca muchos dolores de cabeza, en fin. Otros te dicen, nunca sabes por dónde va a salir, nunca sabes qué esperar. Entonces voy al tema del vídeo. ¿Es impredecible el psicópata? Pues como pasa en muchas cosas, en muchos aspectos de la vida, la respuesta no es blanco o negro. O sea, mi respuesta ¿es impredecible? Sí y no. Y ahora voy a intentar explicarlo mejor. Conceptualmente, podríamos decir que sí, que es predecible, porque ya sabemos que el psicópata es un depredador, es un parásito, es un tipo duro, falso. O sea, que podemos esperar de esa persona que sea un mentiroso, que fabule, que manipule, que mienta, que exagere, que sea egoísta, que sea interesado, que se aproveche de los demás, que sea una persona tramposa, que sea traidor, traicionero, que no sienta compasión ni pena por los demás, ni vínculos, que no tenga remordimientos, que no sienta culpa, que no tenga empatía emocional. ¿Veis cuál es el problema de lo que acabo de decir? Pues que el psicópata es muy fácil de predecir cuando ya lo sabes, cuando ya sabes que esa persona es un psicópata. Antes no. Antes es un enigma, es un caos, es totalmente impredecible. Aun sospechando que una persona puede ser un psicópata,
su forma de pensar, su forma de actuar es tan distinta, por lo menos en intensidad, a la de la mayoría de gente, que nos cuesta asimilarlo. Porque el resto de personas que no somos psicópatas también a veces tenemos malos pensamientos, cometemos actos negativos, etcétera, pero no suele ser la misma intensidad ni es algo que se mantiene en el tiempo, y además tenemos unos límites, unos frenos en nuestra conducta, unos frenos morales. Tenemos conciencia. En resumen, por un lado sí, el psicópata es perfectamente predecible, es una persona que podemos intuir, prever, predecir cómo va a actuar. Entre otras cosas porque sus actos son repetitivos, se repiten una y otra vez. Y tienen una lógica, tienen una razón de ser, aunque sea una lógica psicopática. Por lo tanto, podemos decir que sí, son predecibles y podemos esperar siempre lo peor de ellos. Pero en la práctica son impredecibles. O sea, parece una contradicción con lo que acabo de decir antes, pero es así. Porque a menudo tienen planes absurdos. O sea, que es difícil prever cómo van a acabar. O sea, planifican actos tan atrevidos que a veces las consecuencias pueden tener un giro dramático o inesperado. Y muchas de sus acciones en la vida cotidiana son fruto del capricho del momento. O sea, son absurdas, son infantiles, son la búsqueda de la gratificación instantánea. Quiero esto y lo quiero ya. Porque el psicópata integrado, aunque sigue un plan, es una persona impulsiva, una persona que le gusta la acción. Son personas que se entusiasman fácilmente y muy rápido por muchas cosas, y con la misma velocidad pierden el entusiasmo. Son personas que son capaces de autoderrotarse a sí mismas con el fin de frustrar a otros. Aunque parece algo difícil de entender e incluso ridículo, pero es así. Y como no tienen escrúpulos ni límites, sus actos a veces, aunque tengan razón de ser para ellos, las consecuencias son totalmente inverosímiles, absurdas y catastróficas desde el punto de vista de una persona sensata. En resumen, el psicópata es ambas cosas. Es predecible cuando lo conoces, impredecible cuando no lo sabes. Porque incluso en su lógica astuta llevan a cabo muchas acciones que son absurdas. A veces incluso da la impresión de que son un poco estúpidos, de que se arriesgan, echan a perder sus planes de forma pueril, en fin. En realidad nunca sabes realmente cómo se van a desarrollar los hechos y qué puedes esperar como reacción lógica.